Masejet Zebahim Daf Kuf Alef Amud Alef 101a, segunda línea. La Gemara a continuación nos trae una baraitá que nos habla del momento en el cual Aarón estaba de Onen, en estado de Onen. ¿Por qué? Por el fallecimiento de sus dos hijos Nadab y Abiú. Importante aclarar que no nada más él estaba en estado de Onen, sino también los hermanos de Nadab y Abiú. ¿Sí? Los otros hijos de Aarón, que eran ¿quién? Elazar e Itamar. Dice la Gemara Tanu Rabbanan: Kichen tzuveti kasher tziveti kasher tziva Hashem. Kichen tzuveti baninut yochelua. Kasher tziveti bishat maase amar lahem. Kasher tziva Hashem lo meelai ani omer. La Gemara nos trae una baraitá que nos explica un poco los pesukim que nos hablan sobre ese día que Aarón estaba en estado de Onen. Pero antes de explicar la baraitá, hagamos una pequeña introducción para entender lo que dice esos pesukim. En la Torah, Vaikra capítulo 10, se nos mencionan 3 korbanot que se hicieron en ese día. Que aclaro, ese día era Yom HaShemini LaMiluim, el 8º día de Miluim, y adicionalmente era el mismo día que era 1 de Nisan, Rosh Chodesh de Nisan. Entonces se mencionan 3 korbanot. El orden de la Torah es así. El versículo 12 y 13 nos habla sobre Korban Minha, ¿sí?, que se hizo por la inauguración del Mishkan. 14 y 15 nos habla de Korban Shelamim, que también este Korban se hizo por Hanukat HaMizbeach, por la inauguración del Mishkan. Después el versículo 16, 17, 18, 19 y 20 nos habla del Korban Hatat, que ese sí vino no por la inauguración, no fue algo momentáneo, sino fue un Korban por de Rosh Chodesh que aplicaba en todas las futuras generaciones. ¿Sí? O sea que la parashá que nos estamos enfocando es en Vaikra capítulo 10, desde el versículo 12 hasta el versículo 20. 12 y 13, Korban Minha. 14 y 15, Korban Shelamim. 16, 17, 18, 19, 20, Korban Hatat. Importante agregar, no obstante en la Torah se menciona este orden de primero Korban Minha, después Korban Shelamim y después Korban Hatat. Sin embargo, eso es el orden de la Torah, pero el orden de los acontecimientos, según la baraitá que vamos a ver a continuación, fue primero Korban Minha, después Hatat y después Shelamim. Pero la Torah no menciona así. En Mukdamu Meujar Batorah. La Torah no siempre te menciona el orden cronológico. ¿Sí? Ok. Bien, la baraitá nos dice lo siguiente. Hay algo muy curioso en esta parashá, en estos pesukim. En cada uno de los korbanot se menciona el lenguaje que así Moshe ordenó, que así Moshe fue ordenado, o así Moshe ordenó. Se menciona el lenguaje tzivui. Y la pregunta es: ¿para qué se necesitan los 3? Y explico. En Korban Minha, ¿sí?, en el versículo 13 dice Kichen tzuveti, le dice Moshe y Aarón, haz así, ¿por qué? Porque así fui ordenado por Hashem. Después, en Korban, ¿qué? Hatat, recuerden, en el orden cronológico, ¿sí?, en el versículo 18 le dice Ahol tochelu otava kodesh kasher tziveti, cómanla, le dice Moshe a Aarón, coman el Hatat como les ordené. ¿No? ¿Cómo les ordené? Y después, en Korban, ¿qué? ¿Cuál es el último? Korban Shelamim. Le dice Moshe a Aarón, le vuelve y le dice: cómanlo el Hazé, el Shok y el Hazé Atenufá en un lugar sagrado, como ordenó Hashem. Y la pregunta es: ¿para qué se necesita decir en cada uno de los korbanot el lenguaje de ordenó? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué tiene que decirlo cada vez? Que cada vez que Moshe decía algo tenía que decir como Hashem ordenó, como te ordené. ¿Por qué tiene que estar diciendo? Dice la baraita, te voy a explicar. En el primero que dice Kichen tzuveti, está hablando sobre Korban, en el primero el orden cronológico, ¿sí? No el orden de la Torah. Korban Minha. ¿Qué pasa? Aarón estaba en estado de Onen, ¿sí? Entonces, cuando le dice Moshe a Aarón, coman el Korban Minha, estando en estado de Onen, ¿sí?, por la muerte de sus 2 hijos Nadab y Abiú, ¿sí?, un Onen no puede comer ¿qué? Kodashim. Por eso viene Moshe y le dice: cómenla como fui ordenado por Hashem. No me vayan a quedar mal en esto. Por eso le fortaleció: mira, cómanla, y le agregó como fui ordenado por Hashem. ¿Por qué? Que en este caso hay Horacha
que no obstante normalmente que Orenim no pueden, aquí sí comen. O sea, aquí se explica el lenguaje de Tzibui, Kijen, Tzuveti. Después, el segundo, en el orden cronológico, otra vez, ¿cuál fue? Korban Hatat. Le dice otra vez Kasher Tziveti. ¿Por qué? Dice Beshat Maaseh Amar Laim. Eso fue en el momento del incidente. O sea, no que fue, sino dice el Kasher Tziveti como te ordené en el momento del incidente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó con el Hatat? Dice ahí en el Pasuk. El Hatat, Seir Hatat, normalmente se hace Shechita. Y el resto, parte va al Mizbeach, y el resto, ¿quién lo come? Los Kohanim. Moshe se dio cuenta que ¿qué pasó? Se quemó. O sea, está escrito en la Torah, en el versículo 16, 17, 18, 19. ¿Sí? Se dio cuenta que se quemó. Entonces viene Moshe y le dice a Aarón, ¿por qué no comen el Hatat? ¿Por qué no? ¿Por qué lo quemaron y no lo comieron? Como ordené, ¿sí? En el momento que se hicieron Onenim, en el primer caso, en el caso de Korban Minja, que a pesar que son Onenim, pueden comer. ¿Sí? Entonces, por eso le dice Kasher Tziveti. Le dice, ¿qué fue lo que pasó? Le está reprochando fuerte. En el caso de Korban Hatat dice, ¿por qué lo quemaron? Y no lo comieron, que está permitido comerlo, como yo ya les ordené en el caso anterior, en Korban Minja. Entonces ahí está la explicación del segundo lenguaje de Tzibui en Hatat. Tercero que fue dicho sobre Shelamim, le dice Kasher Tziva Hashem. Si cómanlo como que, como ordenó Hashem. ¿Por qué le dice eso? Le dice, miren, yo me di cuenta que en el segundo, en Hatat, ¿ustedes qué hicieron? Lo quemaron, ¿sí? Y no me hicieron caso y no lo comieron, aparentemente pensando que en Aninut no se puede comer Kodashim. Por favor, en el tercero, después del segundo que me fallaron, en el tercero vengo y les digo, o sea, en Korban Shalom les digo, por favor, cómalo porque lo ordenó Hashem. Hashem me lo ordenó, no lo estoy diciendo yo. ¿Sí? Y por lo tanto, en Shelamim no me van a quedar mal como hicieron en Hatat que me quedaron mal. No se vayan a equivocar, Hashem fue el que lo ordenó, Kasher Tziva Hashem. Por eso les enfatizó que orden de Hashem. Así nos dice la Baraita. ¿Sí? Ok, ahorita, según esta baraita que acabamos de ver, ya vemos la primera baraita, ¿sí? Moshe le dice a Aarón, cuando digo Aarón no me refiero nada más a Aarón, me refiero a Aarón y a los dos otros hijos que quedaron en vida, Elazar y Tamar, ¿sí? Que tienen que comer los korbanot del día ese, a pesar que eran, ¿qué? Onenim, ¿sí? Entonces aquí vemos en esta baraita esa explicación. Pero aparentemente pregunta la Gemara, Orminhi, mi pena ninut nisrefa, le kachne marca ele. En la segunda baraita que acabamos de leer, la baraita dice que el Hatat de Rosh Hodesh, que ¿cuál es ese? El segundo que mencionamos. ¿Por qué la quemaron? ¿Por qué la quemaron? Porque estaban en estado de Onenim, todos los Kohanim, Aarón y sus dos hijos que quedaron, ¿sí? Y por lo tanto, no podían comer el Hatat. Y si no tenía alguien que coma el Hatat, ¿qué hay que hacer con el Hatat? Quemarlo. Dice la baraita, por eso es que procedieron a ¿qué? A quemarlo. Y por eso es que Aarón le dice a Moshe, ahí en Vaikra, capítulo 10, versículo 19, que habla en la parte de Hatat, Vatikrena otika ele, por el hecho que murió Nadab y Abiú, por lo tanto, yo soy Onen, y por lo tanto, si come el Hatat, ¿acaso Hashem va a estar bien? Por eso no comí el Hatat. ¿Acaso Hashem va a aceptarlo? Por eso no comí el Hatat, y por eso que hice, lo quemé. Así nos dice, así nos explica la segunda baraita. O sea que la segunda baraita nos está diciendo que el hecho que eran Onenim es razón para ¿qué? Para no comer, prohibición de comer. Y por ende quemar, contradicción. La primera baraita dijimos que a pesar que eran Onenim, deben comer, ¿sí? Porque Hashem así ordenó. Así, en la segunda decimos que ¿qué? Que la razón que quemaron fue porque eran Onenim, o sea que no se puede comer. Contradicción. Dice la Gemara Shemuel Okashi. רבי יהודה, הרבי נחמיה, נתן מפני עליונות שרפוה, לכך נאמר כאלה דברי רבי נחמיה, רבי יהודה ורבי שמעון אומרים מפני טומאה נשרפה, שאם אתה אומר מפני עליונות נשרפה, היו לשלושתם שישרפוה, דבר אחד יראו לאכלם בערב, דבר אחר ולא פנחס היה עמהם. Dice Shemuel, no es contradicción, porque en realidad son dos Tanaim, es Mahloket Tanaim, ¿sí? La baraita primera que dice que el Isur Aninut, que a pesar que era Aninut se permitió comer, ¿sí? La primera baraita va como la opinión de Rabbi Yudá y Rabbi Shimon, que vamos a ver a continuación. Y por otro lado, la segunda baraita, que ahí vemos que la prohibición de Aninut no se permitió y mantuvieron la prohibición de comer y por ende tuvieron que
quemar el hatat, va como la opinión de Rabbi Nehemia que vamos a ver a continuación. ¿Dónde está ese majloquet entre Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon por un lado y Rabbi Nehemia por otro lado? En la baraita dice, ¿por qué la quemaron? Dice Rabbi Nehemia, ¿por qué quemaron el hatat de Rosh Chodesh? Porque eran, ¿qué? Onenim. Y por eso dice, Vatikrena otika ele. Por eso Aarón le dice a Moshe, como me pasó esto, que murieron Nadab y Abiú, por ende soy onen, y por lo tanto, si como el hatat, ¿acaso Hashem va a aceptarlo? Por eso no lo comí, por eso lo quemé. ¿Así opina quién? Rabbi Nehemia, que efectivamente hay prohibición. Pero Rabbi Yehuda, al igual que Rabbi Shimon, discuten y dicen, no. ¿Por qué se quemó el hatat? No porque eran onenim, porque en realidad por el hecho que se eran onenim, en ese día se permitió que lo coman. Entonces, ¿por qué lo quemaron? Porque al final el hatat se impurificó por fuerza mayor. Y la halajá es que kodashim que se impurifican, ¿cuál es la halajá? Hay que quemarlos, ¿sí? Entonces, es un mahloket, ¿sí? Y Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon traen una prueba a favor de ellos y en contra de Rabbi Nehemia. Se va a traer una prueba que efectivamente, otra vez, mahloket, ¿por qué fue quemado el hatat? Según Rabbi Nehemia, porque era onen, o sea que onen en ese día no se permitió comer. Sin embargo, según Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, se quemó por otra razón, porque se impurificó. O sea que si no se hubiese impurificado, se hubiese permitido a pesar que son onen, porque onen en ese día se le permitió comer. Dice Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, tengo una prueba a favor mío, a favor nuestra, en contra de Rabbi Nehemia. Si tú me dices como Rabbi Nehemia, dice Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, si tú me dices como Rabbi Yehuda dice Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, si tú me dices como Rabbi Nehemia, que se quemó porque por aninut, entonces tengo un problema. Deberían de haber quemado no solamente el hatat de Rosh Chodesh, deberían de haber quemado los 3 hataot. Explico. Ese día se ofrendaron 3 hatat. Hatat Nachshon ben Aminadab, que era el nacido de Shevet Yehuda. El hatat que Bnei Israel tuvieron que traer por Hanukat a Mishkan, sí, por inauguración de Mishkan. Y el hatat de Rosh Chodesh. 3, ¿sí? Aclaro un poco más. Ese octavo día, ¿cuándo empezó todo esto? El 23 de Adar. O sea que el octavo día que era el 1 de Nisan, ¿sí? Entonces, el 1 de Nisan era Rosh Chodesh, ¿sí? Y aparte también que un segundito. Sí. Entonces, como era el octavo día de Miluim, ¿quién tenía que hacer hatat? Nachshon ben Aminadab. Y adicionalmente era Hanukat Mishkan. Entonces Bnei Israel tenía que traer Hanukat Mishkan, sí, como dijimos. Y por último también estaba hatat Rosh Chodesh. Pero el único que tenía que haberse quemado, ¿cuál es? El hatat Rosh Chodesh. Nada más hatat Rosh Chodesh. Dice Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, si tú me dices que quemaron el hatat de Rosh Chodesh por aninut, como dice Rabbi Nehemia, pues ¿por qué nada más quemaron cuál? ¿Por qué nada más quemaron el hatat Rosh Chodesh? Deberían de quemar también los otros, los hataot. Sí, por eso dice Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, tengo una prueba a favor mía, que la razón que quemaron es porque se impurificó. ¿Y cuál se impurificó? Solamente el hatat Rosh Chodesh, por eso fue que quemaron ese nada más. Primera prueba. Segunda prueba, dice Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, que si la razón es porque, si la razón que no lo comieron era por aninut, que lo quemaron y no lo comieron era por aninut, ¿deberían de qué? No deberían de quemarlo. Por aninut no lo pueden comer, listo, que lo coman ¿cuándo? En la noche. Sí, Horacha, que ese día se permitía en la noche comer, ¿por qué tuvieron que quemarlo? También si tú me dices como Rabbi Nehemia que no podían comerlo por aninut, listo, no lo coman ese día, cómenlo en la noche que le sigue. Vemos que es por otra razón, ¿por qué? Por tumá. Segunda prueba de Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon. Tercera prueba es que tenemos otro tema aquí. Junto con Aarón, ¿quién quedaba de Cohen en esa época? Aarón y los otros 2 hijos de Aarón, Elazar y Tamar. Pero había otra persona más, ¿quién? Pinhas. ¿Sí? ¿Pinhas fue Onen? No era Onen, ¿sí? Entonces tú me dices que la razón que lo quemaron es por Onen, que no podían comerlo, listo. Aarón y los otros, y Elazar y Tamar no podían porque era Onen, pero que lo coma Pinhas, porque lo tuvieron que quemar. Vemos, tercera prueba dice Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, que la razón que se quemó es por otra cosa, porque se impurificó que quemaron, independientemente de quiénes son Onen, quiénes son Onen. Entonces aquí, este es de todas maneras, tenemos Mahloket entre Rabbi Nehemia y por otro lado Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon. ¿Por qué fue quemado? Según Rabbi Nehemia, repito, ya repetí varias veces, no pasaron una vez más, Rabbi Nehemia dice que es porque por aninut y por onen no se puede comer, o sea que él opina que no se puede comer y por ende se quemó, y Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon dice no, por onen sí se podría comer, la razón que se quemó fue porque se impurificó y trae 3 pruebas, 3 argumentos a favor de él. Y este es el mahloket que hay entre las 2 baraitot. La primera baraita que aprendimos que se permitió comer por onen,
va como quién, como la opinión de Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon. Y la segunda baraita que dice que por Onen no se podía comer y por ende se quemó, va como la opinión de Rabbi Nehemia. Muy bien. Sí, Raba Amar Idi Beidi, Rabbi Nehemia Velo Kashia, Kan Bekoche Shah, Kan Bekoche Dorot. Otra respuesta que la Gemara trae para responder la contradicción entre las dos baraitot, entre la primera y la segunda baraita, es la respuesta de Raba. Dice Raba, en verdad ambas baraitot van como la opinión de Rabbi Nehemia. ¿Que qué? Que normalmente por Aninut también se prohibió, ese día se prohibió ¿qué? Comer korbanot, kodashim, ¿sí? Entonces ¿qué vamos a hacer con la contradicción? Dice, no, la primera baraita que dice que se permitió está hablando en Koche Shah. ¿Qué es Koche Shah? ¿Qué es lo que se permitió? No se permitió los kodashim para eternamente cuando son en comerlos, sino nada más Koche Shah, los sacrificios particulares de esa ocasión, ¿sí? O sea, Shelamim, Minha, que fueron en ese día. Pero lo que es el Hatat, que vino ¿por qué? Por Rosh Hodesh, que no era de esa ocasión, sino es algo generacional de todas las generaciones. ¿Eso qué? Eso no se permitió por el hecho que era Onen, lo mantuvo prohibido. Entonces, básicamente dice la manera, sí, Rabbi Nehemia está de acuerdo que Hatat no se pudo comer y se tuvo que comer, ¿por qué? No se pudo comer y se tuvo que quemar, ¿por qué? Porque era Onen, y Onen no se permitió. ¿Pero por qué no se permitió? Porque era un Koche Dorot, era un Kodashim, era un Korban que venía en Rosh Hodesh, que aplica para todas las generaciones. Pero, y la primera verdad que dice que sí se permitió, ¿está hablando en qué? En los Kodashim que trajeron en ese día, únicamente ese día, y no se volvió a repetir en otro momento. ¿Sí? Ok. Seguimos. Rabbi Nehemia, eji metaretz leani kerae. Verabanan, eji metaretz lehu leani kerae. Ahorita la Gemara viene y nos explica, o mejor dicho, nos pregunta, ¿cómo Rabbi Nehemia explica los pesukim, o sea, el diálogo que hubo entre Moshe y Aarón respecto al Hatat, y cómo los Jajamim, o sea, Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, lo explican? La Gemara nos va a explicar cada uno cómo fue. No hemos leído los pesukim, pero ahorita vamos a ver los pesukim en la mitad del diálogo, ¿sí? Hubo un diálogo, otra vez. ¿Recuerdan cuando, como dijimos, que Moshe vio que quemaron el Hatat? De inmediato que dijo, ¿por qué quemaron? Y ahí Aarón respondió, y Moshe respondió, y al final Moshe estuvo de acuerdo con Aarón. O sea, vamos a ver cuál fue el diálogo según cada uno de estas opiniones. Según Rabbi Nehemia por un lado, y por otro lado según Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon. Rabbi Nehemia metaretz leoachi. מדוע לא אכלתם? אמר לו משה לאהרון, שמא נכנס דמה לפני ולפנים? אמר לו, הן לא הובא את דמה. שמא חוצה מחיצתה יצאת? אמר לו, בקודש הייתה, ודין מהמרינות הקריביתו ובשרתוה? אמר לו, משה, וכי הם הקריבו, אני הקרבתי. ואמר לו, הן לא הובא את דמה. ובקודש הייתה. אכול תאכלו אותה כאשר ציוויתי, בענינות יאכלוה. אמר לו, ותקרנה אותי כאלה, ואכלתי חטאת היום היטב בעיני השם? שמא לא שמעת לה בקודשי שעה, דהי בקודשי דודות קל וחומר ממעשר הקל, ומה מעשר הקל אמרה תורה לא אכלתי בעוני ממנו, בקודשי דודות לא כל שכן. מיד וישמע משה והייטב בעיניו, הודה ולא בוש משה לומר לא שמעתי, אלא אמר שמעתי ושכחתי. Dice la Gemara, según Rabbi Nehemia, ¿cuál fue el diálogo? Otra vez en el Korban Hatat, entre los Pesukim 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Dice Rabbi Nehemia, así fue el diálogo. Moshe le dice, Madua lo ajaltem et hatat. ¿Por qué no comieron el hatat? ¿Qué le está diciendo Moshe a Aarón en ese momento? Moshe le está diciendo a Aarón así, ¿será que no lo comieron porque la sangre del hatat entró sin querer a dónde? Al Ejal, al Oel Moed, y por ende se invalidó, como vimos ya anteriormente, que cuando la sangre del hatat entra al Ejal se invalida, por eso es que no la comieron. Le dice a Aarón, en el Pasuk 18, no, no entró. Sigue Moshe intentando entender por qué fue que no la comieron. Le dice Moshe y Aarón, ¿será que salió fuera de la mejitzá, fuera de las cortinas, fuera de la azará? Le dice Aarón a Moshe, no, Bakodesh Hayeta, estuvo todo el tiempo en la azará. Sigue Moshe intentando, entonces ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Será que ofrendaron ese hatat cuando estaban en estado de onen y por ende se invalidó? Le dice Aarón a Moshe, no, Moshe, no, mis hijos no le hicieron la ofrenda, ¿sí? Ellos eran los hijos de Elazar y Tamar, que eran Cohen Ediot. Ellos no hicieron la ofrenda, la hice yo, le dice Aarón. Aarón, que era Cohen Gadol, y Cohen Gadol, a pesar que está en estado de onen, puede hacer. Entonces, no por eso se invalidó.
Entonces le dice Moshe a Aarón, no entiendo. La sangre no entró adentro del ejal. Nunca salió de la azara. ¿Sí? Entonces, si es así, ¿por qué no comieron el hatat? Y en vez de eso la quemaron. ¿Por qué? ¿Por qué no comieron el hatat como ordené? Kashetz y Beti. Deberían de haberlo comerlo. Que se puede, deberían de haber como ordené, que inclusive que está en estado de onen, se puede ¿qué? Comer. Le dice a Aarón, Vatikrena otika ele. Es que se murió ¿quién? Mis hijos, Nadab y Abiú. Y por ende soy ¿qué? Le dice a Aarón, estoy en estado de onen. Entonces, si como el hatat, Aitab ben Hashem, ¿Hashem le va a gustar eso? Claro que no. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Pero cómo? Está permitido. ¿Qué es lo que está diciendo? Le dice a Aarón, te explico. Puede ser que le dice a Aarón a Moshe, puede ser que no escuchaste, que todo lo que se permitió a Ninut es únicamente en Koché Sha'ah. Esta es la explicación según Rabbi Nehemia. Únicamente en Koché Sha'ah, en los Kodashim, que son de la ocasión particular esa, de la inauguración del Mishkan. Pero Hatat de Rosh Chodesh, que no es Koché Sha'ah, sino que Koché Dorot, ¿sí? Entonces, aunque sea, entonces no se permitió el Isur de Onen, ¿sí? ¿Y cuál es mi prueba? Porque en Koché Dorot, sí tengo un Kalvajomer de Maaser Sheni, que es más light, ¿sí? Maaser Sheni, que es más light, y la Torah nos dice en Devarim 26:14, lo ajalti beoni mimenu, uno lo comí mientras que era onen, o sea que un onen tiene prohibido comer ¿qué? Maaser Sheni. Entonces Kodashim, ¿sí? Koché Dorot, que son Kodashim, que son mucho más Kedoshim, que mucho más santos, mucho más consagrados que ¿qué? Que el Maaser Sheni, Kol Shiken, que va a mantenerse la prohibición de onen, ¿sí? Entonces por eso, esta es así le dice a Aarón a Moshe, repito, le dice, mira, soy onen, sí, porque fallecieron mis dos hijos, y todo lo que se permitió en Aninut, hacer y comer, es únicamente Koché Sha'ah, pero Koché Dorot no. ¿Y cuál es la prueba? De Kalvajomer de Maaser Sheni. Así le respondió ¿quién? Y Hatat, por eso Hatat, que es el Koché Dorot, porque es por Rosh Chodesh, por eso no lo comí, sino procedí a quemarlo. Esa fue la respuesta de Aarón a Moshe. Y Moshe, cuando escucha ese argumento, le dice el pasuk, Vaishma Moshe, Vaitab Benav. Escuchó Moshe y le pareció bueno el argumento. ¿Sí? O sea, aceptó el argumento. ¿Sí? Y dice la Gemara de paso para enseñarnos, miren qué belleza. Apenas Moshe escuchó un argumento bueno, que Aarón tenía la razón, no tuvo pena Moshe de decir me equivoqué. Dijo me equivoqué. Y no dijo en vez, pues haber dicho, pero un segundo, no escuché esto de Hashem, no lo escuché, podía ser esto loco, no escuché, no sé. Sino dijo que, no, lo escuché de Hashem y se me olvidó y me equivoqué. Y lo reconoció. ¿Sí? Este sería el diálogo según la explicación de Rabbi Nehemia. Ahorita procedemos a el diálogo entre ellos, que es muy similar, solo al final cambia, según la opinión de Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda ורבי שמעון אחי מתרצלו, אחי מתרצלו, מדוע לא אכלתם את אחד במקום הקודש? שמא נכנס דמה לפני ולפנים, אמר לו, הן לא הובא דמה לקודש פנימה. שמא חוץ מחיצה יצא, אמר לו, הן בקודש הייתה. ודילמה אמינות הקריבתו בזרתו, אמר לו, משה, הן הקריבוה דפסלי בו אנינות, אני הקרבתיה. ודילמה גם מלרייך ופשו בביטמאי. אמר לו, משה, כך אני בעיניך שאני מבזה קודשי שמיים, ותקרן אותי כאלה, ואפילו אלה וכאלה אינני מבזה קודשי שמיים. אמר לו, והיא, הן לא הובא את דמה, ובקודש הייתה אכול תאכלו אותה בקודש כאשר ציוויתי באנינות יאכלוה. אמר לו, שמא לא שמעת אלא בלילה, דהי ביום קל וחומר ממעשר הקל. ומה מעשר הקל אמרה תורה לא אכלתי בעוני ממנו, קודש חמור לא כל שכן, מיד וישמע משה, והייתה בעיניו לא בוש משה לומר, לא בוש משה, לומר לא שמעתי, אלא שמעתי ושכחתי. Y baile shoy le michla beurta, toma beones bata. Ok. Según Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, el diálogo entre Moshe y Aarón fue lo siguiente. ¿Por qué no comieron el hatat? Cuando se enteró Moshe que el hatat fue quemado, le dice Moshe a Aarón, ¿por qué no quemaron el hatat? ¿Por qué no comieron el hatat? ¿Será que la sangre del hatat entró a donde? Al ejal y por eso se invalidó? Le dice Aarón, no, en lo va a damar la kodesh penima, no entró. Le dice Moshe, ¿por qué? ¿Será que entonces salió fuera de la Azara? Dice, no, Bakodesh, ahí está, estuvo todo el tiempo en la Kodesh. Entonces, ¿será que hicieron el Corbán cuando, le dice Moshe a Aarón, ¿será que se invalidó porque lo hicieron cuando estaban en el estado de Onen y por eso se invalidó? Le dice Aarón a Moshe, pero Moshe,
El que lo hizo, sí, estábamos en estado de Onén, pero el que lo hizo no fueron mis hijos Elazar y Tamar, que eran que estaban en Onim y eran Cohen Ediot, sino lo hice ¿quién? Lo hice yo, que yo era ¿qué? Cohen Gadol, y Cohen Gadol, ¿sí? No invalida cuando ofrenda con Onén. Viene Moshe, entonces, ¿por qué? ¿Será que? Entonces, ¿por qué fue que lo quemaron? ¿Será que como estaban tan tristes por el fallecimiento de quién? De Elazar y Tamar, fueron negligentes en cuidar el hatat y por ende se impurificó por Nadab? Sí. ¿Será que porque estaban tan tristes, Aarón y Elazar y Tamar estaban tan tristes por el fallecimiento de Nadab y Abiú, por eso fueron un poco negligentes con el cuidado de la pureza del hatat y se impurificó y por eso la quemaron? Le dice Aarón a Moshe, Moshe, que así soy yo en tus ojos, que yo voy a despreciar los kodashim del Shamaim, ¿sí? Vatikrena otikaele, según esta explicación, según Rabbi Yehuda Rabbi Shimon dice, también si me pasan cosas así, que fallecen mis hijos, le dice Aarón, que fallecen mis hijos, nunca, voy a estar muy triste, lo que sea, pero nunca voy a despreciar Koche Shamaim y dejar que se impurifiquen de ninguna manera, ¿sí? Entonces Moshe, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, ¿por qué lo quemaron? ¿Por qué quemaron el hatat? Le dice Moshe y Aarón, no entiendo. La sangre no entró al ejal, no salió de la azara. Entonces, deberían de comerlo, el hatat, como les ordené a ustedes que se permite comer en Aninut este día. Entonces, ¿por qué lo quemaron? Le dice Moshe a Aarón. Le dice Aarón a Moshe, escuchen, esto cambia según el diálogo, aquí es la diferencia. Según Rabbi Yehuda Rabbi Shimon, aquí le respondió Aarón a Moshe, ¿será que no escuchaste? Le dice Aarón a Moshe, que todo lo que se permitió la prohibición de Aninut es únicamente en la noche, durante la noche. Porque si es durante el día no puede estar permitido porque hay un Kalvajomer de Maaser Sheni. Sí, Maaser Sheni la Torah nos dice que ¿qué? Lo ajalti beoni mimenu, que la persona dice no comí cuando estaba onen, o sea que está prohibido comerlo cuando estaba onen. Kodashim, korbanot, que es más hamur, no es koshken que está prohibido comerlo cuando está onen. Entonces seguro esa prohibición es únicamente que en el día. Y lo que está permitido es únicamente que en la noche. Entonces básicamente le dijo Aarón a Moshe todo lo que sí. ¿Tú qué me dices cuál fue el argumento de Moshe? Le dice Moshe, pero ¿por qué no lo comiste? Estaba permitido comerlo. Dice, no, todo lo que le dice Aarón, todo lo que estaba permitido comerlo es únicamente que en la noche, pero en el día no podía. Cuando escucha esto Moshe lo escucha y concede y acepta el argumento. Y aquí también vemos que Moshe no tuvo pena de decir me equivoqué. Él pudiese haber dicho, no me equivoqué, yo nunca escuché esta diferencia de Hashem. Déjame consultar, nunca lo escuché. ¿Qué dijo él en vez? Lo escuché y me olvidé. O sea, me equivoqué. ¿Sí? Así sería una explicación de Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon. Solo que la Gemara viene y pregunta lo siguiente. Según la explicación de Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon sale que la prohibición de Onen que tenía Aarón y Banab era únicamente cuando en el día, porque en la noche estaba permitido. Entonces si es así se la Gemara, ¿por qué la quemaron en el hatat? ¿Que lo dejen para cuándo? Para la noche. ¿Sí? Dice no, porque como no pudieron durante el día que comerlo, ¿por qué? Porque estaba por la prohibición de no comerlo que en el día está la prohibición, ¿sí? Se tuvieron que esperar y como esperaron se impurificó durante ese tiempo y por eso en la noche no pudieron comerlo. O sea, la razón que se impurificó fue porque tuvieron que esperar. Muy bien. Y por eso procedieron a quemarlo. Muy bien. Seguimos. Bishlama le Rabbanan hayrun lichtiv hayom. El Rabbi Nehemia mai hayom hovat hayom. Ahorita la Gemara viene y pregunta lenguajes de los pesukim estos de Hatat, entre las opiniones de Jajamim. ¿Quién es Jajamim? Los dos, Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, y por otro lado Rabbi Nehemia. La Gemara comienza citando el pasuk Vaikra 10:19, que está hablando todo en Hatat, ¿sí? El pasuk dice Ve'achalti hatat hayom ha'itav be'enei Hashem. La Gemara tiene en este momento que el pasuk no viene a decir que si hubiese comido el hatat de hoy, acaso estaría, o sea, si hubiese comido el hatat de hoy, hayom es el hatat de hoy, ¿sí? Un segundo. Un segundito.
No el hatat de hoy, perdón. Si hubiese comido el hatat hoy, hayom es hoy, o sea, el día de hoy, ¿sí? Si hubiese comido el hatat, el pasuk dice otra vez, ve'achalti hatat hayom haitav bene Hashem. La Gemara entiende que el pasuk aquí, cuando no está diciendo estas palabras, se refiere a decir que si hubiese comido el hatat hoy, ¿acaso esto hubiese estado aceptado por Hashem? Dice la Gemara, esta explicación cuadra únicamente, se pregunta la Gemara, eso nada más cuadra según la opinión de Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, los hajamim. ¿Por qué? Porque según la opinión de ellos, efectivamente, Aarón se refería a decir que no podía comer el hatat hoy, sino cuando, en la noche. Pero según la explicación de Rabbi Nehemiah, ¿qué significa esa palabra ayom? Dice la Gemara, no, según Rabbi Nehemiah se explica el pasuk que le jobat ayom, o sea, que se refiere al hatat, que era la obligación, o sea, a los korbanot que eran jobat ayom, que eran obligación del día, o sea, refiriéndose al korban del día. ¿Cuál es el día? Rosh Chodesh, o sea, hatat de Rosh Chodesh. O sea, no era comerse el hatat hoy, sino comerse el hatat de hoy. ¿Sí? Se cuadra según Rabbi Nehemiah. Próxima pregunta. Bishna male Rabbi Nehemiah y no dichtiv hen ayom. El Rabbanan mayen ayom. Ajikamar hen hikribu ani ikrafti. Ahorita la Gemara pregunta en contra Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon. El pasuk, ese mismo pasuk ahí en el versículo Vaikra 10:19 dice que hen hayom. Aparentemente, ¿qué se refiere a este pasuk? Que este korban lo traje como que jobat hayom, ¿sí? Como obligación del día de Rosh Chodesh. Dice la según Rabbi Nehemiah, cuadra perfectamente. Hen hayom, ¿sí? Refiriéndose que este korban se trajo como de Rosh Chodesh, pero según Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, ¿qué viene Aarón a decir hen hayom? ¿Qué viene a decir con esto? Dice la Gemara, no, según ellos, el Aarón viene a decir hen, o sea, hen, mis hijos. ¿Acaso mis hijos son los que hicieron una ofrenda? No, mis hijos hicieron la ofrenda, lo hice yo, lo que le dijo. Y por ende no puedo invalidar por onen. ¿Sí? Esa es la explicación. Seguimos. Amar mor. Hayu lishloshtam sheisarfua. Mai shloshtam netane vetzeir hatat darosh Moshe. Sair ze sair nachshon. Hatat zo hatat shemini. Darosh sair ze sair shel rosh chodesh. Yachol shloshtam nisarfu. Todo el mundo mar. Veine soraf. Echan nisav shloshtam nisarfu. Darosh eter yishod lama. Amalu mipnema hatat zo nisarfa. Ve'elu munachot. Ve'en yodea. איזהו כשהוא אומר ואותה נתן לכם לשאת עוון העדה ואומר זה סעיף של ראש חודש שפיר כאמרלה. dice la Gemara Rabbi Nehemiah לתעמד אמר קודשי שעה לא פסלה בהו אנינות. Ahorita la Gemara se enfoca, si se recuerdan, en los tres argumentos que trajo Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, que trajeron Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon a favor de ellos en contra Rabbi Nehemiah. ¿Cuál fue el primero de ellos? El primer argumento de Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, otra vez, ¿cuál fue el majlok entre ellos? Rabbi Nehemiah dice que la razón que quemaron es porque eran onen. Y Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon dice que la razón que se quemaron era ¿por qué? Porque se purificó. Y trajeron tres argumentos, tres pruebas. Primera prueba es que si hubiese sido por onen, no deberían de quemar nada más el hatat de Rosh Chodesh, sino también deberían quemar ¿qué? Los tres hataot. ¿Sí? El Sair, el del Shevet, el de Nachshon y el de Hanukat Mishkan también, al igual que el de Rosh Chodesh. ¿Sí? Vemos que era porque se purificó. ¿Y cuál fue el que se purificó? Nada más ese. Así le argumentaron el primer argumento de Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon en contra de Rabbi Nehemiah. La Gemara también nos viene a decir cómo responder Rabbi Nehemiah a este argumento. Pero antes de decir esto, la Gemara nos explica, un segundo, ¿qué se refiere a los tres? ¿Sí? ¿Qué tres hataot? Dice, no, se refiere a tres hataot efectivamente que hubo ese día. Nosotros ya lo explicamos antes, pero aquí la Gemara lo explica. La Gemara trae una varita, dice el pasuk, en Vaikra, en pasuk 8, dice, ve'etzeir hachatat darosh darash Moshe. Seir es uno, Hatat es otro, Darosh es otro. Seir se refiere a Seir Nachshon, Hatat se refiere a Hatat Shemini, de Yom HaShemini, Hanukat Mishkan, y Darosh se refiere a Seir Rosh Chodesh. Aquí están los tres Hatat. Uno hubiese pensado que los tres fueron los que se quemaron. No, porque después dice el pasuk ahí, en Vaikra 10, ahí el versículo 16, Vehine Soraf, no Vehines, no dicen en singular, ¿sí? Soraf, en singular, más que uno solo se quemó y no tres, ¿sí? Ok, ahorita sigue explicando la Gemara que es Darosh Darash. ¿Por qué dos veces Darosh Darash? ¿Sí? O sea, dos cosas que Moshe tuvo que interpretar. ¿Cuáles son las dos cosas? Moshe le dijo a Aarón y a sus hijos, uno, ¿por qué este hatat se quema? Y dos, ¿por qué los otros dos se dejan y no los queman? ¿Y por qué los otros hataot no los dejan y no los comen? ¿Sí? Ok. Ahorita sigue explicando aquí la baraita. ¿Cuál? Listo, sabemos que uno se quemó y los otros dos no. ¿Pero cuál de ellos? Dice, está escrito en el pasuk, Veotan atan lahem la setet avon haedah. Y sobre ese fue el que se quemó. ¿Cuál es el que es la seta? ¿Cuál viene a expiar? El de Rosh Chodesh. Porque los otros dos vienen para qué? No vienen para expiar nada,
para la inauguración viene el Seyyid Nachshon o el Hatat de la Hanukkah, no viene para expiar. Aquí se la Seta Bona Edad. ¿Cuál es el de Rosh Chodesh? Que viene a expiar Tumat Mikdash Vekodashah. Ese seguro fue ese que se quemó. Pero bueno, de todas maneras viene la Gemara y dice, bueno, después de que ya explicamos de que hubo 3 y cuál fue el que se quemó, que fue el de Rosh Chodesh. Perfecto, ahorita pregunta la Gemara, bueno, tiene un buen argumento ¿quién? Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon en contra de Rabbi Nehemia. ¿Por qué nada más se quemó cuál? El de Rosh Chodesh. Según Rabbi Nehemia deberíamos de quemar ¿cuál? Todos los 3. Responde la Gemara, no, Rabbi Nehemia va como su propia opinión en otro lado, que dice que no en otro lado, que mencionamos que Koche Shah lo pas le veu aninut, que todo lo que invalida onen es únicamente que Koche Dorot, ¿sí? Pero Koche Shah onen se permitió, y por ende Hatat Nachshon y Hatat de Yom HaShemini, que eran Koche Shah, eran ocasionales, particularmente en esa ocasión, se permitió Beaninut. A diferencia de Hatat Rosh Chodesh, que es Koche Dorot, ese fue el que se prohibió Beaninut, por Aninut, y según la opinión general, por ende se tuvo que quemar. Próximo argumento, Amar Mor Hayalo Leochla la Erev. Shapir Kambrele, Kasabar Aninut Laila de Oraita. Otro argumento que Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon le dijeron a Rabbi Nehemia, según tu opinión, que era por Aninut, y por ende no lo comieron y lo tuvieron que quemar. Le pregunto Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon, si es así, listo, entiendo que no lo comieron en el día, pero deberían de comerlo ¿cuándo? En la noche, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya en la noche pasó el Aninut. Dice, buena pregunta, ¿qué va a responder Rabbi Nehemia? Rabbi Nehemia opina que Aninut Laila, la Aninut, el onen de la noche posterior al Yom Hamitah, sigue siendo prohibido de la Torah. Muy bien, y por eso los Kohanim están prohibidos en comer el Hatat también después, en la noche que le sigue al día del Yom Hamitah. Dabar acher valo Pinhas ayay maem, Shapir Kambrele, סבר לה כרבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי דכתיב והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם. רב אשי אמר עד ששם שלום בין השבטים שנאמר וישמע פנחס הכהן ונשיאי העדה וראשי אלפי ישראל ואידך נמי והכתיב הייתה לו ולזרעו אחריו כי כתיבה הוא בברכה ודכתיב ואידך נמי הכתיב וישמע פנחס הכהן ההוא לייחס זרעו אחריו. Ahorita la Gemara se enfoca en el tercer argumento que tuvieron ¿quién? Los Jajamim, o sea, Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon en contra Rabbi Nehemia. Otra vez, Rabbi Yehuda y Rabbi Nehemia dice, Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon dice que la razón que se quemó fue ¿por qué? Porque se purificó. Y Rabbi Nehemia dice que fue por Aninut. Entonces, Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon trajeron 3 argumentos. 2 ya respondimos, o sea, 3 argumentos en contra de Rabbi Nehemia. 2 ya respondimos, nos falta el tercero. ¿Cuál fue el tercero? Que si es por Aninut, se entiendo que Aarón y los otros 2 hijos, Elazar e Itamar, no podían comerlo. Pero Pinhas también estaba ahí. ¿Por qué Pinhas? Pinhas era Cohen. ¿Por qué no comió él? ¿Por qué tuvieron que quemarlo? ¿Sí? Dice la Gemara, bueno, buena pregunta. Tuvieron Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon en contra Rabbi Nehemia. ¿Qué va a responder Rabbi Nehemia? Dice la Gemara, Rabbi Nehemia opina como Rabbi Elazar. Que Rabbi Elazar dice que ¿qué? Rabbi Elazar dice el nombre de Rabbi Hainá, que cuando Pinhas se convirtió en Cohen, cuando mató a Zimri. ¿Sí? Que fue mucho después. En ese momento todavía no era Cohen. ¿Cuál era tu pregunta? Estaba todavía Pinhas y Pinhas era Cohen, entonces que lo coma él. No, Pinhas no era Cohen. ¿Sí? Así dice ¿quién? Rabbi Elazar. Y Rabbi Nehemia opinaría como él. La Gemara trae otra opinión que Pinhas no se volvió Cohen hasta inclusive mucho después de Zimri ben Salú. Dice, es la opinión de Rabashé. Rabashé dice que cuando se volvió Pinhas Cohen, cuando hizo paz entre las tribus en la época de Yoshua. No vamos a entrar en detalles ahorita. Como dice el pasuk ahí, en Yoshua 22:30, Vaishma Pinhas Cohen. Primera vez que menciona que Pinhas era ¿qué? Cohen. O sea, ahí se volvió Cohen. O sea, mucho después, en la época de Yoshua. Dice la Gemara, bueno, ¿y qué va a hacer Rabashé con el pasuk? No lo mencionamos antes del pasuk, pero sí, la Gemara lo mencionaba. Con el pasuk en Bamidbar 25:13, que dice, después de que mató Pinhas a Zimri, dice, Vayetalo ulzaro aharab berit kehunat olam. ¿Qué va a hacer con ese pasuk? Dice, no, eso es una bendición. Una bendición, o sea, ¿cuándo empezó a ser Cohen? Mucho después, en la época de Yoshua. Solo que desde la época de Zimri ben Salú, Hashem ya le hizo una bendición, que una vez empieza a ser Cohen, nunca va a parar de ser. Pero ¿cuándo fue Cohen? No es Zimri, sino mucho después. Entonces la Gemara viene y dice, bueno, y la opinión, y Rabbi Elazar, en nombre de Rabbi Hainá, que dicen que desde el momento que mató a Zimri, ahí se volvió ¿qué? Cohen, como dice el pasuk, desde ahí se volvió Cohen. Es que van a hacer con el pasuk en Yoshua. Sí, que fue mucho después, que ahí dice Vaishma Pinhas Cohen, más que desde ahí empezó a ser Cohen. Dice, no. Desde ahí fue algo más todavía. Desde ahí tuvo el hijuz de que de ahí en adelante su descendencia se convirtió no nada más en Cohen Ediot, sino también en Cohen Gadol.
Por eso después le dice Cohen, porque era Cohen, el Cohen especial, el Cohen Gadol. Pero desde antes ya fue Cohen normal. ¿Cuándo desde antes? Desde Zimri Ben Salú. Pero de todas maneras, la Gemara trae dos opiniones. ¿Sí? Que Pinhas se convirtió en Cohen cuando no en este momento no estaba, el momento de Nadab, que falleció Nadab Abiú, sino después. ¿Cuándo después? Dos opiniones. Rabbi Elazar dice que cuando mató a Zimri Ben Salú, y Rabbi Ashi dice ¿cuándo? En la época de Yoshua. Aunque nos falta un poquito, vamos a acabar aquí para empezar un nuevo tema en la próxima clase. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.